Programa nos acompaña Rachel Smithke, experta en temas de migración del Instituto México del Woodrow Wilson Center. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rachel, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por tenerme. ¿Qué pudiera hacer México? No sabemos lo que ha pasado, habrá que esperar el resultado de este encuentro, pero ¿qué pudiera hacer México para que el presidente Trump cambiara estos aranceles que por lo menos pareciera hasta ahora está dispuesto a implementar? Sí, es una situación muy complicada porque México hasta ahora sí está incrementando sus detenciones y deportaciones, pero aún el presidente Trump dice que no está satisfecho con los esfuerzos de México. Entonces, México y los Estados Unidos tendrían que llegar a un acuerdo que es real, que es medible, que es factible para las agencias en México de cómo contener esta situación. Pero hasta ahora México sí está cooperando con el presidente, entonces creo que tendría que en esta reunión tener un diálogo más abierto, un diálogo que tenga en mente resultados que son factibles para el país, porque México hasta ahora tiene menos recursos para abordar este tema. Entonces, ojalá esta reunión nos dé algo más claro en el sentido de las metas, pero hasta ahora creo que México sí está cooperando. Ahora, si México está cooperando, Rachel, como usted señala, quizás la cooperación no sea suficiente para los Estados Unidos, es decir, tiene menos recursos, evidentemente, pero quizás la cuota de cooperación que se espera sea más grande que lo que puede dar. Sí, yo creo que la cuota es probable que el presidente Trump quiera que haya más detención y más deportación por el lado mexicano. Y es posible, o sea, México sí puede hacer un poco más en ese sentido, pero se tiene que recordar que en la frontera con Guatemala hay 300 puntos informales de cruzar para migrantes, entonces es muy difícil implementar de un día al otro estas estrategias, entonces se tiene que tener paciencia, se tiene que tener como dice antes, este diálogo, mirada más a largo plazo. O sea, esto no se puede arreglar en una noche. Claro, usted señala, por ejemplo, esto no se puede arreglar en una noche, no se puede arreglar en corto tiempo, pero ¿es corto el tiempo? Es la pregunta. Es decir, es un problema que lleva muchísimo tiempo y pareciera que México a ratos pierde el control de su propia frontera. Es decir, hablamos de ese flujo centroamericano que va creciendo, pero hablamos también hoy de haitianos, hablamos de africanos. ¿Qué ha dejado de hacer México o qué México tendría que hacer para contener un poco también lo que evidentemente Estados Unidos se lleva como país de primer impacto? Sí. Bueno, primeramente México tiene que dar más recursos a su agencia el Instituto Nacional de Migración, porque hasta ahora no tiene los suficientes recursos para enfrentar el problema con la frontera. Segundo, México tendría que también invertir en su Comisión Mexicana de Asistencia a Refugios, que se llama la COMAR. Hasta ahora también los recursos no son los suficientes para procesar las solicitudes de asilo que están llegando, y para este año va a haber aproximadamente 60,000 solicitudes de asilo este año, que es sin precedente, o sea, es un incremento enorme. Entonces tendrían que aumentar el presupuesto y los empleados de esa agencia. También tendrían que cooperar más con los Estados Unidos a ver qué recursos puede brindar los Estados Unidos si es que llegan a un acuerdo de metas que son factibles. ¿De dónde van a venir esos recursos? Claro, y claro. Al final también se tiene que invertir a lo largo plazo en los factores que impulsan a los migrantes a salir de sus propios países. Claro. Se tiene que Rachel, desarrollar y trabajar con Centroamérica. Permíteme interrumpir un segundo, porque cuando dice este año se espera que se lleguen a 60,000 las solicitudes de asilo, que es una cifra nunca vista, ¿cuántas tuvimos el año pasado, por ejemplo, o hace 2 años atrás? Hace 2 años
no tengo los números exactos, pero, pero ha incrementado, fue alrededor de como 40,000 el año pasado, entonces está cada año incrementando aún más hasta que hemos llegado al mismo número este año en 2019 que tuvimos todo el año del 2017. Entonces, cada año va incrementando enormemente. En el 2013, por ejemplo, había menos de 1,000 solicitudes de asilo, entonces cada año se va aumentando. Es una situación complicada, difícil. Hay una pregunta que me gustaría hacerle, Rachel. ¿Puede México aceptar la propuesta de Estados Unidos de convertirse en ese tercer país desde el que se pueda hacer la solicitud de asilo, pero no pasar a Estados Unidos hasta tanto le sea otorgado el asilo? No, no creo. En realidad, un país un tercer país tiene que ser un país seguro, ¿verdad? Hasta ahora México tiene muchos problemas con seguridad hacia los migrantes. Hay muchos secuestros, muertes, etcétera. Entonces, realmente no es un país seguro para un migrante quedarse sin protección en México a lo largo plazo. Segundo, la capacidad de México para absorber tal cantidad de migrantes no es posible hasta ahora. Los Estados Unidos es un país mucho más grande y mucho más rico y hasta ahora aquí tampoco se puede absorber tantos solicitantes de asilo, entonces jamás que México pueda hacer eso tampoco. Entonces no creo que hay interés por el lado mexicano ni tampoco la capacidad. ¿Puede esta crisis, puede este roce de este momento llevarse por delante una amistad y una colaboración de tantos años entre México y Estados Unidos? Yo creo que con estas amenazas de los aranceles daña mucho la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Y ahora es sumamente importante tener una relación fuerte porque este fenómeno migratorio es algo regional, es un problema que ambos países tienen que abordar en conjunto y si no, no se puede enfrentar de la manera adecuada. Entonces, esto de los aranceles sí nos preocupa. Sí, es una circunstancia preocupante. Es preocupante tanto para México como para los Estados Unidos, porque de llegar a aplicarse, ambos países van a sufrir las consecuencias. No es solamente México y la economía mexicana la que va a sufrir, también la economía de los Estados Unidos. Sí, totalmente. No es bueno para ninguno de los países. Esto es una medida punitiva para amenazar a México para que haga más. Bien, Rachel, gracias por acompañarnos estos minutos en NTN 24. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente usted.